EduAction. EduAction es formación para la acción. Un encuentro semanal con ideas que te inspiran. Decídete y toma acción. EduAction con Carlos Montes de Oca. Saludos y bienvenidos a otro episodio de su podcast EduAction. Hoy tenemos a un gran invitado, amigo de la casa. Él es profesor universitario, es locutor, animador y especialista en mercadeo. Bienvenido, Daniel Carles. Y vacunado. ¡Oh, qué bueno! Importante. Muy importante hoy Muy en día. importante, muy importante. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Excelente, contento de estar aquí. Qué bueno. ¿Cuántos episodios llevas ya? Este es, si no me equivoco, el sexto. Tenemos un experimentado Oh. entrevistador, qué bueno. Algún día experimentaremos la ausencia de los nervios. No, tú sabes que los nervios son buenos porque te mantienen allí. De hecho, yo no sé si tú recuerdas, si tu edad te permite recordar a Gilberto Correa. Claro. Ok. Gilberto Correa me dijo a mí alguna vez, el día que pierdas los nervios, cuando vayas a hacer un evento o un programa de televisión, el día que pierdas los nervios, deja el negocio. Y esa misma expresión se la he escuchado a guitarristas, a concertistas, porque son los nervios los que te mantienen allí, ¿sabes? Queriendo dar lo mejor y on the edge. Sí, con la emoción. Con la emoción. El día que pierdas los nervios y la emoción, ese día dejas estas entrevistas y se la dejas, no sé, a Jennifer, por ejemplo, que está por ahí dando vueltas. Qué bueno. Jennifer Productions. Mira, cuéntame algo. Te he visto no solamente en medios de comunicación en Venezuela, sino acá en Estados Unidos. Y ¿cómo ves ese cambio de país, de cultura con los medios de comunicación? Bueno, mira, yo no sé si podría yo decir que es un cambio de país o de cultura, porque los medios en general cambiaron todos sin importar dónde te encuentres. Yo diría que el cambio ha sido más que de país o de cultura, el cambio ha sido tecnológico. De los medios en sí. De los medios en general. Sí, bueno, uno en Venezuela, como no, uno se sentía el rey del arroz con pollo, porque pues a uno lo habían visto en RCTV en su momento y en Televen, y entonces venía uno de trabajar en 92.9 y después en FM Center, y entonces así uno iba, y el primer talento para Latinoamérica de Entertainment Television, todo eso estaba muy bien, pero es que todo eso era televisión lineal, como se dice. O como se le llama en la industria, que era la televisión esa que tú veías como por cita. A las 9, aquí vemos la novela. Así me dijeron a mí de una vez, mira, aquí a las 9, estés o no estés. Tú mejor estás, porque aquí a las 9 se hacen cosas. Y ahí no, hay que ser puntual. Hay que ser puntual, porque si a las 9 aparece otro, mejor es que uno esté allí. Yo no quiero ver eso, yo quiero estar. Entonces, mira, sí, la televisión ha cambiado. Para mí fue interesante ver cómo la televisión evolucionó, porque yo venía de esa televisión lineal en la que se hacían programas de televisión y yo empecé haciendo, yo no sé si tú recuerdas, Sonoclips. Sí, claro. Bueno, empecé haciendo asistente del asistente del asistente, y entonces tenía también un programa los jueves en la noche a la misma hora, producido por el mismo equipo de Sonoclips, que se llamaba Record TV. Entonces, claro, solamente se podía ver a las 11 de la noche ese programa. O en el replay a las 3 de la mañana. Claro. Entonces, eso sucedía así en televisión lineal, pero la tecnología nos ha permitido ahora que la televisión sea como totalmente on demand, pero como una cita a la hora que yo quiero. O sea, yo te quiero ver a ti a las 3:30. Y entonces, si me pareces muy aburrido, te paro y para adelante. Entonces, la televisión ha cambiado, pero es más que la cultura y el país, yo diría que es la tecnología como tal. Entonces, eso ahora pues tiene unas implicaciones sísmicas, porque hay gente que dice que la televisión está muriendo, y hoy en día
la gente ve más contenido que nunca y hay más contenido que nunca antes en la vida y el contenido digital se reproduce y hay, o sea, la humanidad produce ahora tanto contenido que cada 2, 3 años duplicamos la cantidad de contenido que existía en la historia antes. O sea que en los próximos 3 años vamos a tener el doble de contenido de lo que existe hoy en general desde que el mundo es mundo. Pero entonces se podría hablar no de que propiamente de que la televisión está muriendo, No. sino de que se ha transformado, se sigue transformando, se va a seguir transformando, porque hay más contenido que nunca y además generación tras generación va adoptando su manera de verlo. Sí, sí. Ahí no solamente de ver la televisión, sino también de oír la radio. Pero totalmente. Porque ya, digamos, ya hasta uno no sabe si decir radio o no, es escuchar lo que uno quiere escuchar. Sí, ahora, yo sí creo que parte de esa experiencia mediática, de esa experiencia a exponerse a los medios, si viene un poco definida por cuál es tu nivel de engagement o cuánto quieres tú interactuar en el proceso, en la experiencia como tal. Tú puedes tener un lean-in o déjame decidir exactamente y déjame ver y déjame curar y déjame hacer mi contenido y déjame ver lo que yo quiero ver y entonces estoy como dándole todo el tiempo a lo que sea, al tablet, al teléfono, al televisor, o puede ser más laid back, es déjame sentarme y entretenme. Pero también depende del público. No, claro, por supuesto, sí. Pero hay un proceso que ese sí tenemos que tenerlo bien definido, que cómo es la experiencia mediática para quien la está viendo. Es más intencional, porque yo, por ejemplo, veo a mis chamos navegar en YouTube y entonces ellos van y entonces search y buscan y entonces cuando no lo terminan, no lo han terminado de ver y ya lo están cambiando. Entonces hay un proceso de búsqueda y de descubrimiento en el que ellos están realmente involucrados. Ellos tienen que buscar y tienen que entrar en la plataforma a descubrir. Entonces, ahí es más lo que se dice un lean-in experience. Pero también está un lead-back, que yo dejo que la plataforma me entretenga. Okay. Y entonces es cuando tú dices que ese proceso de curación de la plataforma es importante. Entonces, se podría decir que sí, sigue habiendo una experiencia de exposición a los medios y al contenido que es un poco más relajada. Yo dejo que sea la plataforma la que me ponga lo que yo quiero ver. Por ejemplo, cuando tú vas y le dices a Spotify o le dices a Pandora, ponme tal cosa, si no eres tú quien construyó el playlist, sino que tú dejas que Spotify seleccione, allí hay un proceso en el que ya tú no estás laid back. Yo dejo que tú me entretengas. Entonces, el proceso de curación sigue siendo importante. Y la verdad es que el proceso de curación en mayor o menor medida se está implementando en la mayoría de las plataformas. ¿Cuántas veces te has visto tú viendo la recomendación de Netflix? Ahí hay un déjame sentarme y entretenme. Ponme lo que tú crees que yo quiero ver. Porque el algoritmo te tiene identificados tus gustos, preferencias, lo que has visto antes, cuánto de lo que has visto de verdad, si lo has visto completo, si viste los 10 primeros segundos, todo eso lo entiende el algoritmo. Y el algoritmo entonces te va a proponer contenido. Entonces tú decides si lo ves o no lo ves. Pero ¿desde dónde lo decides? Desde que estoy sentado así. Entonces, bueno, déjame ver la recomendación. Es como cuando tú vas a las recomendaciones de Amazon. ¿Cuántas veces no te ha puesto Amazon porque tú compraste esto, te recomendamos esto? Lo mismo sucede en Netflix. Porque tú viste esto, te vamos a recomendar esto. Lo mismo sucede en Spotify, lo mismo sucede en Prime, lo mismo sucede en Apple TV, lo mismo sucede en Hulu. Porque tú viste esto, te recomiendo esto. Allí la experiencia es más laid back. Es una inducción en una compra. Ajá. De distinta manera. En Amazon es compra directa o venta directa. Y en Netflix ya tú pagas por tu suscripción. Ellos simplemente te están recomendando por lo que tú has buscado, lo que has visto, por los artistas que has visto en anteriores películas. Entonces, más contenido que nunca, sin duda. ¿Cuántas plataformas pagas tú de video? Yo te voy a decir, yo tengo Netflix, Apple TV, Amazon Prime,
Pago por un canal de música clásica que se llama Philharmonic. Tengo Hulu. ¿Y cuánto veo? Probablemente dos. Yo tengo, por lo menos yo tener 2 semanas que no veo televisión. Que no me siento frente a una pantalla hasta... Ahora, vi YouTube esta mañana. Porque estaba investigando y encontré un tutorial, entonces vi Claro, televisión. pero ahí está la diferencia. La diferencia está en, o sea, esa transformación ha llegado a que ahora lo ves cuando quieres, lo que quieres en específico. De hecho, buscas por tema, no necesariamente tienes que buscar por un programa o por un personaje, sino por un tema. Y en el tema puedes tener 1000 opciones. ¿Y cómo atas eso a la educación ahora? Porque fíjate, antes la experiencia educativa era principalmente layback. Yo me siento en un escritorio, yo me siento en un pupitre y yo dejo que el profesor me diga y hable y me muestre y el profesor. Pero ahora, ¿cómo es ese proceso educativo? Ahora, ese proceso educativo es diferente ahora. Ahora el estudiante, o quisiéramos que el estudiante fuese más lean-in. O sea, déjame buscar. Sí, pero se le induce a a que investigue, se le induce a que se integre directamente en la materia y que no solamente reciba la información, sino que él mismo también investigue sobre los distintos temas y que además tenga el criterio para ver cuál es de los artículos, de los libros, de lo que consiguió acerca del tema, qué considera él que es más importante para su investigación. Entonces, ¿cómo influye? Me voy a ir un poco más atrás. ¿Cómo influye desde el mercadeo esas decisiones, no solamente para educación, sino también para el entretenimiento? Porque también tienes radio, televisión, cine, los parques, la educación. ¿Cómo influye esa parte del lean-in del mercadeo a la generación de hoy? Es sencillo. Ahora el consumidor, el usuario, el suscriptor está en control. Control total. Hay un libro maravilloso que te voy a recomendar que se llama Permission Marketing, de el ex vicepresidente de marketing de Yahoo. Él se llama Seth Godin. Él en este libro explica cómo el marketing hasta en algún momento en la historia era de intrusivo, déjame mostrarte el comercial, déjame mostrarte la experiencia de exposición al contenido, era aquí está, pum, te lo pongo in your face y entonces el comercial de 30 segundos venía justo al minuto 7 del programa de televisión y entonces te ponía y lo tenías que ver. Pero ahora el usuario, el televidente, el suscriptor está en control del contenido. Es entonces cuando yo quiero, a la hora que yo quiero. Si es, por ejemplo, en el caso de la publicidad, yo puedo poner ahora un pop-up blocker en la computadora. O yo puedo ver o puedo pagar al servicio de suscripción para que me pongan la televisión sin comerciales. Eso quiere decir que el usuario está en control y el usuario te da entonces permiso para que tú, anunciante, tú, generador de contenido, tú, generador de esos mensajes de publicidad y de marketing, me puedas llegar a mí. El que te da permiso soy yo. Ahora. Pero entonces para llegar con el mercadeo a ese consumidor final, se está haciendo más difícil. Claro. Antes era mucho más fácil. ¿Cómo le llega? Y más antes cuando había solamente 3 canales, entonces tú sabías que tú ponías el comercial en el canal A y en el canal B y tú te garantizabas cierto reach. Sí, claro. Entonces tú dices, bueno, ya estoy aquí y aquí, ya estoy en NBC, en CBS y ya me van a ver. Ya me ve todo el mundo. Ya me ve todo el mundo. Ahora ya no. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo que hacer, el marketing es ahora cada vez más engaging. Tengo que hacerlo entretenido. Tengo que hacerlo divertido. Tiene que ser divertido para ti ver, no hablemos de comerciales de televisión, porque hay algunos muy divertidos y hay otros muy aburridos. Pero la comunicación de marketing, la comunicación publicitaria, la comunicación de branding tiene que ser
interesante, divertida, engaging. Tiene que ser que a ti te tiene que gustar la idea de que yo te llegue con mi anuncio publicitario. Wow. Entonces tiene que ser, ya no puede ser esos anuncios así que, o si va a ser uno de esos anuncios, tienes que hacerlo tantas y repetirlo tantas veces hasta el agotamiento. Entonces los presupuestos se disparan porque tienes que estar en tantos sitios a la vez, pero no, lo que tienes que hacerlo con mucha creatividad, tienes que conseguir la atención de los espectadores, televidentes, usuarios, porque yo sí creo, y lo dice la data, que aunque la gente diga que no, a la gente le gusta ver comerciales, a la gente le gusta ver publicidad, porque si la publicidad me va a dar el acceso al contenido que yo quiero, entonces yo la quiero ver. Eso te iba a preguntar, porque yo de hecho hubiera pensado que más allá de hablar de que la televisión va a morir, entonces los comerciales van a morir. Porque si ahora hay una preocupación de bloquear los comerciales, de que no se debe poner los comerciales en el medio de la película o de una serie, sea por donde sea que se ve, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo pongo yo el comercial de mi empresa para que lo vea el consumidor? Sí tiene el consumidor ese interés de ver comerciales. Bueno. No es solamente de que lo vea cuando va en la calle y hay un anuncio en la calle, porque ya no hay prensa escrita tampoco. Eso sí está muriendo rápidamente. Bueno, lo que hay que pensar es dónde están, en ese momento ya entonces no es dónde pongo mi comercial de televisión de 30 segundos. No, porque ese me va a costar cada vez más que lo vean. Pero ¿dónde puedo poner o cómo puede ser mi comunicación de marca para que le llegue al consumidor? Entonces ya tal vez la televisión no es el medium. Tengo que buscar otro. Tengo que buscar en dónde están. ¿Dónde estarán mis consumidores, usuarios, que en donde yo los pueda? Porque en algún lado están. Eso sí está. En algún lado están. Están en YouTube, eso por la parte de los medios, pero también están en otro lado. Entonces la publicidad también puede ser out of home. Entonces, porque la gente todavía se mueve en autobuses, la gente todavía va y camina, la gente todavía va y maneja. Entonces, muéstrame otras formas creativas diferentes en las que puedo tener esa comunicación de marca que no sea solamente la televisión, porque la televisión era el medio por excelencia, sí, y aquí todo el mundo se sienta a ver 2 y 3 horas y 4 horas de televisión. La gente sigue viendo televisión, y digo, lo hago así porque siguen viendo contenido audiovisual y lo ven más que nunca. Si antes veíamos 3 horas, hoy vemos 6. Pero no es en ABC, ni en NBC, ni en CBS, ni en RCTV, ni en Venevisión, ni en Caracol. No, es en otro lado. Inclusive ellos también han migrado a aplicaciones, sí, para que se pueda ver pero el contenido. Eso sigue siendo la plataforma. Pero, por ejemplo, si tú estás viendo tu contenido, tú ves, y el clásico ejemplo es de product placement. Tú estás viendo la película de James Bond y tú ves que James Bond tiene un relojote y lo viste por un ratico nada más y te gustó. Tú vas a ir entonces inmediatamente al website y vas a buscar el reloj de James Bond. Si tú ves un anuncio así, lame, no te va a terminar de llamar la atención. En cambio, la marca de los relojes de James Bond tienen que asegurarse que cuando tú vayas, que les vas a dar permiso cuando visitas la página web, y entonces vas y visitas la página web de los relojes de James Bond, lo que suceda en la página web tiene que ser una experiencia que a ti te diga, ahora yo quiero estos relojes. No es solamente porque se lo vi a James Bond en la película, sino porque cuando voy y lo busco en el website, la experiencia en el website es también full. Sí, tiene que ser muy interesante y tiene que ir de la mano también con lo que se vio en la película. Claro. Porque precisamente mejor ejemplo no puede haber que el de James Bond, que tiene su marca, él usa una marca de reloj. Es un fabricador de automóviles. O sea, sabemos que es Aston Martin, sabemos que... por cierto, van a la Fórmula 1, ¿viste? No vi. Sí, Aston Martin regresa a la Fórmula 1 después de 60 años de ausencia. Wow.
Antes cuando, bueno, solamente para que tengas un dato curioso, Power Steering no existía hace 60 años cuando Aston Martin estaba en la Fórmula 1 y ahora vuelven con un carro espectacular. A ti que te gusta la Fórmula 1, muchachos. Una buena competencia. Ah, sí, que tú digas. No, pero perdón, que te interrumpí. No te preocupes. Como te decía, obviamente Aston Martin son los carros que salen en las películas de James Bond. Omega es el reloj que usa James Bond. Yo no he dicho una sola de esas marcas porque a mí no me están pagando, yo no sé a ti. A mí me pagan todas esas y más. ¡Ay, qué chévere! Ojalá. No, mi reloj no es Omega, no. Pero no te preocupes, el mío tampoco. Pero, y tiene una bebida específica. Sí, sacaron el comercial de la cerveza. Ah, bueno, también el martini. Pero de cierta manera. Sí, shaken, not stirring. Pero sí, entonces cuando yo voy al website, tengo que tener una experiencia como la de la película, o al menos que esté en coherencia con la personalidad de la marca. Entonces tú, usuario, cuando vas y visitas, ese es el permiso. Ahora, ahí tienes el permiso, porque ¿quién iba a pensar que, no, yo voy a ir a ver el website de los relojes Omega? Yo voy a ir. Antes te ponían el comercial y tú dale. Entonces ibas directamente a la tienda, pero es que ahora voy a ir al website. Y entonces voy a comparar. Porque entonces, bueno, mira, el de Omega está chévere, pero es que también me gusta, no sé, Breitling. Entonces voy y lo pongo al lado. Entonces tú le estás dando permiso a la marca ahora para que te lleguen. Porque te voy a llegar entonces con mensajes publicitarios en el website. Todavía a estas alturas, marzo del 2021, tenemos cookies. Entonces te puedo llegar a través de retargeting otra vez. Eso va a cambiar. Si tienes un Facebook account, también te voy a poder llegar por ahí. Aunque el iOS nuevo pues le va a hacer unos cambios al Facebook. Entonces ahora no te voy a poder perseguir por tanto tiempo. Y entonces, pero ves, me diste permiso. Me diste permiso a mi marca para llegarte a ti con mensajes publicitarios, pero me diste permiso. Sin darme cuenta. Exacto. Como consumidor. Sí, bueno, esa es la parte que está cambiando ahora. Ahora no quiero que no te des cuenta. Ahora te voy a poner de frente, mira, te van a llegar. Y por eso todos la información que tú ves cuando te metes en un website, mira que te vamos a poner cookies. Hoy tú dices que sí. Claro. Eventualmente ya ni siquiera, bueno, eso todavía está en verse. Vamos a ver qué sucede, porque vienen cambios tectónicos en la publicidad. Con este cambio de los cookies, que históricamente se hizo para que los pequeños anunciantes tuvieran posibilidades de competir y de anunciarse antes de cuando era American AOL. Entonces, que ellos eran un monstruo. Entonces, bueno, mira, vamos a ver cómo hacemos para que el anunciante pequeño pueda tener posibilidades. Claro, los presupuestos no son nada parecidos. No. Y por supuesto, lo que antes era una herramienta para que los pequeños tuvieran, ahora es el eje central del negocio de Google. Ahora, con herramientas como Google, con marcas como la que hemos hablado, con métodos de publicidad tan inteligentes, que ¿cómo se puede hablar? Yo estuve viendo en estos días conceptos de mercadeo internacional. ¿Realmente hoy en día se puede hablar de algo agregándole el internacional o global? Sí, claro. Claro, porque hoy en día estamos más globalizados que nunca. Pero ya no es natural. No se hace de manera, no es tácito el que lo que hagas ya es para una comunidad mucho más grande que hace 20 años, 30 años. Mira, la humanidad ha vivido un proceso de globalización, sin duda alguna, pero todavía existen cosas como las fronteras tecnológicas. Dile tú a Facebook que vaya y conquiste China. En China le pusieron la barrera y no entras. Hasta hace un par de semanas Facebook tenía todo un problema con Australia. Y la barrera, la frontera digital se puede poner. Frontera digital que también
los mismos anunciantes, yo diría que agradecen, porque si yo tuviese que pagar publicidad global cada vez que quiero poner publicidad, los costos serían monstruosos. Entonces yo puedo poner publicidad y puedo circunscribirla a un espacio geográfico. Ahora, ¿qué tan conveniente es eso? Entonces tú ves, por ejemplo, que Facebook quitó la posibilidad de hacer targeting a través de los zip codes. Todo esto a partir de Cambridge Analytica y el escándalo de las elecciones del 2016. Entonces, es mucha y puede ser muy larga la conversación que podemos tener en relación a esto, pero sí estamos en un proceso, yo creo que todavía estamos en un proceso de globalización, pero para eso no es solamente hablar de tecnología y de comercio internacional. Yo creo que la humanidad todavía tiene que hacer un gran trabajo de tolerancia, Sí, sin de duda. entendernos, de que podemos ser diferentes y aún así ser muy amigos y entender que la raza humana, que no hay razas, que la raza humana es una sola. Entonces, hay todavía un proceso de entendimiento, pero eso ya es una cosa un poco más filosófica, pero tenemos que pasar por allí. Porque sí, somos más globales, sí, somos más internacionales, sí, uno podría decir, bueno, it's a given, o sea, ya está allí. Deberíamos pensar ya en comunicación globalizada. Sí, pero se pudiera decir con la tecnología, con el comercio, con el mercadeo, es lo que yo hubiera pensado. pero todavía estamos, yo diría que tenemos que desarrollarnos humanísticamente y filosóficamente hablando, porque todavía, inclusive en los Estados Unidos, la división es increíble. O sea, algo como la preferencia política tiene este país picado por la mitad. Pero es que además aquí es un país increíblemente diverso. Sí. Yo me he dado cuenta, conozco algunos estados, no muchos, pero el cambio en arquitectura, en acento, en cultura, en comida, es increíble cuando uno va de uno a otro estado. Entonces, fíjate, eso te hace a ti pensar, ajá, somos globales, somos internacionales, pero seguimos viéndonos como pequeñas tribus en algunos casos o pequeños grupos, nichos. Entonces, eso lo acabas de ver muy bien en lo que es rápidamente visible. Acento, cultura, en arquitectura, comida. Pero es que esos nichos van inclusive mucho más allá, pueden ir mucho más profundo. Tú formas parte de un nicho del profesional educado que entiende que la educación es el proceso para convertir mejores a las personas y hacer mejores sociedades. Pero eso es un nicho también. Entonces, ¿a que eres global? Sí, pero perteneces a una tribu que es importante reconocer y que los expertos en marketing tienen que reconocer. Tienen que ver, porque es allí entonces donde, si tú quieres hacer un startup, si tú quieres comenzar a lanzar tu marca, si quieres ver esos cambios, tienes que empezar por escuchar a esas tribus. Tienes que empezar por escuchar a esos grupos, porque, ajá, te voy a poner un caso. Tú eres el vicepresidente de marketing de Lego, los juguetes, los bloquecitos. Ajá, si tú quisieras hacer un proceso de escucha y de estudiar el mercado y de ver qué producto nuevo quieres desarrollar, ¿a quiénes vas a escuchar? ¿Al mundo entero? No, La gente no tiene ni definitivamente. idea. Entonces, ¿a quién vas a ir a buscar? A los freaks nerds como yo, que agarran los Legos y los desconstruyen, los vuelven a construir, o que agarraron el aparatico y lo decodificaron porque es un código abierto. Entonces, ajá, al nerd. Pero ¿cuántos nerds hay? No, habrá 5.000 en el mundo. Bueno, esos son los nerds a los que yo tengo que escuchar para desarrollar nuevos productos, para nuevos features, para nuevas posibilidades del mismo producto y nuevas aplicaciones del mismo producto. Entonces sí, somos globales, pero la escucha tiene que ser granular. Siempre tiene que estar el factor humano dentro de la toma de decisiones. Eso es lo que no podemos olvidar, que somos humanos. Y no, más allá de perderse en los contenidos mediáticos, en el marketing, en lo que tú te quieras perder, we're human. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Hagamos lo que hagamos. Si es marketing, no se nos puede olvidar que estamos vendiéndoles productos y servicios a humanos. ¿Cómo son esos humanos? Bueno, normalmente son muy poco racionales, son más emotivos. Somos máquinas que sentimos, somos máquinas de sentimientos que a veces pensamos. Entonces,
cosas como behavioral, irrational, son cosas que tenemos que tomar en consideración. Pero es que somos humanos. La educación también, ¿a quién estamos educando? Estamos educando humanos y necesitamos educarlos entonces como humanos. No puede ser un robot, no puede ser un algoritmo, tiene que ser un humano. Como profesor universitario, ¿qué le puedes decir tú a ese alumno que no solamente tiene que ver el futuro en el mercadeo, sino que sin duda hoy tiene que estar de la mano con el futuro de la tecnología? ¿Qué enfoque le quieres dar tú? ¿Cómo le puedes tú hablar a ellos? Lo que le digo yo a los míos, el profesor no sabe. No lo escuchen. No, lo que les puedo decir, y no solamente a los de marketing, a todos en general, a todos. Producimos conocimiento más rápido de lo que lo podemos enseñar. Entonces, la mentalidad tiene que ser siempre curiosidad. Déjame ver qué hay, déjame ver qué hay, déjame ver qué hay, porque se producen cosas, producimos contenido y conocimiento más rápido de lo que lo podemos enseñar. Entonces, siempre va a haber algo. Si yo me hubiese quedado con lo que me enseñó a mí el profesor de marketing en la Universidad Autónoma de Madrid hace 20 años, pues yo hoy sería un profesional del marketing totalmente desactualizado y no podría trabajar en ningún lado. Claro. Ahora, ¿me quedé con el máster? No. Yo fui, averigüé, hice especialización en marketing digital y muchas de esas fueron autodidactas. Déjame ver qué hay, porque ahora hay de todo. Entonces, que lo tuyo es psicología. Bueno, ¿hace cuánto hiciste la psicología que te aprendiste? ¿Te sabes Skinner? ¿Te sabes Freud? Sí, pero es que hay mucho más. Ahorita hay cognitive behaviors, ahorita hay entendimiento que Applied Behavioral Analysis. O sea, hay un montón de cosas que se han desarrollado a partir de las bases que los expertos de antes, pero que ese conocimiento ha evolucionado. Y eso va para todo. Si tú te hubieses metido a curso de chef hace 20 años y a ti te dicen hoy vas a cocinar con nitrógeno, tú dices, ¿what? Pero entonces tú, profesional, curioso, has ido y buscas, porque de verdad se produce, y nuevamente vamos a aquello que te dije hace como media hora. Cada 2, 3 años duplicamos el conocimiento, duplicado. O sea, si tenemos, voy a poner algunos, vamos a decir que tenemos 20 kilos de conocimiento producido desde los antiguos egipcios hasta hoy. Dentro de 3 años vamos a tener 40. ¿Que mucho es basura? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñarle a los estudiantes? 1, curiosidad, lo más importante, y después discernimiento. Importantísimo. Que lo que voy a ver... Sobre todo hoy en día con tanta información. Sí. Es que, y eso es lo que podemos ver, no solamente para los estudiantes, sino para la sociedad en general. Entonces tú ves, no, es que yo lo vi en Facebook, y entonces eso es verdad. Sí, ¿perdón? Sí, es que los alienígenas vinieron y entonces se apoderaron del Partido Demócrata y ahora los partidistas del Demócrata se comen a los niñitos en una pizzería. ¿What? Pero ahí es donde y la gente se lo cree. Ahí es donde entra lo que tú hablabas al comienzo. El lean in es incentivar a la gente a investigar un poco más para crear ese criterio. Entonces es curiosidad y discernimiento, es para generar ese criterio del que estás hablando. Déjame, o sea, yo lo voy a ver en algún lado, porque Facebook es el caso que conocemos, pero por ahí hay cualquier cantidad de websites y de blogs académicos que uno diría, ¿really? Y para eso te voy a hablar de un caso que me toca a mí muy de cerca. Yo tengo un hijo autista, maravilloso. Si yo me hubiese quedado con la del London School of Medicine, el journal, que dice que las vacunas producen autismo, entonces yo habría dicho, no más nunca vacuno a mis hijos. Eso salió en el reporte de la Escuela de Medicina de London. Y la gente, todo ese rollo que tiene la gente de que las vacunas son malas, que las vacunas producen autismo, mentira. Es mentira.
eso que ustedes dicen es la urban o lo que la gente cree a partir de un reporte que salió hace chorrocientos años, sí, cómo no, en el review de la Escuela de Londres de Medicina, sí. Y lo pusieron primera página y grandote y poderoso y decimos, las vacunas causan autismo. Cuando uno va a ver lo que se hizo en el estudio, totalmente sin academia, sin data, sin nada, y ahí estaba. Entonces la gente se empezó a creer eso. El review tuvieron que echarse para atrás en la Escuela de Medicina de Londres. ¿Tú sabes de qué tamaño era? Porque el reporte inicial lo sacaron a primera página, full pata, con titular de este tamaño. Cuando ellos se dieron cuenta del error del estudio, ¿tú sabes dónde lo publicaron? En la última página, chiquitico, así que dicen, no, es que nos equivocamos, perdón. Pero ¿con qué se queda la gente? Pero ahí es donde entra, claro, se queda la gente con lo que vio en primera página. Entonces la gente dice que las vacunas son malas. Las vacunas no son malas. Estamos aquí y la mayoría de la población dura más de 25, 30 años porque existen las vacunas. Period. Por cierto, vacunado, señor. Muy bien, felicitaciones. Usted te ha vacunado. ¿Le dolió? No, no. Nada, ¿verdad? No. Usted es un macho. No. Cuando tú no ves una aguja, tú... No, nada que ver. Serio. Daniel, gracias, siempre un placer. Ya se acabó. Ya, eso es, la vacunada es rápida. Si lo dice él. Si lo tuyo es de 5 segundos, tenemos un problema, como dice Rubén Blas. Gracias por la invitación y cuando quieras. Podemos seguir hablando de vacunas y de medios y de... ¿Cuándo hablamos de fútbol? Pronto. Ya cuando volvamos. Yo no he vuelto a la cancha. Te estás perdiendo una experiencia sublime jugar fútbol con máscara. Sí. No. La máscara por lo menos me tapa los cachetes. Mira el tamaño que tienen después de la cuarentena. Ok. Pero bueno, pronto. Ok. Gracias. Gracias, amigos, por ver otro capítulo, otro episodio de su podcast EduAction, que es traído a ustedes gracias a Humboldt International University y al New Professions Technical Institute. Hasta luego. EduAction. EduAction es formación para la acción. Un encuentro semanal con ideas que te inspiran. Decídete y toma acción. EduAction con Carlos Montes de Oca.